En el mundo moderno existen muchas perspectivas diferentes acerca del bautismo. Algunos dicen que se debe bautizar a los bebés, mientras que otros dicen que el bautismo está reservado solo para los adultos. Muchos no concuerdan en el método del bautismo. Algunos creen que el bautismo es necesario para la salvación, mientras otros creen que no. ¿Cuál es la verdad acerca del bautismo? ¿Se ha preguntado alguna vez si necesita ser bautizado o no? Si ha sido bautizado, ¿fue su bautismo por la razón que la Biblia presenta? Escuchemos a John Moore mientras nos guía en nuestro estudio en busca de la verdad acerca del bautismo. El agua. Este es uno de nuestros recursos más preciosos. Sin el agua, el mundo no pudiera existir. Nosotros lo necesitamos para sustentar la vida. De hecho, calma nuestra sed, puede limpiarnos y hacernos sentir como personas nuevas después de un día de trabajo arduo. Entonces, es sorprendente que en la Biblia Dios use el agua como un elemento importante y como un símbolo de purificación y limpieza, sea en el diluvio de Noé, en el ritual de purificación, en el judaísmo o en el bautismo, de miles en el Nuevo Testamento. El agua fue una parte muy importante en el plan de Dios para salvar las almas. Pero ¿cómo y por qué fue parte del plan de Dios? ¿Por qué fueron los creyentes bautizados en agua? ¿Y es necesario que alguien se bautice hoy para ser salvo? Si es así, ¿qué es lo que necesita saber antes de ser bautizado? Antes de comenzar nuestra búsqueda, le quiero pedir que haga algo. Le pediré que responda algunas preguntas muy importantes. Si necesita, pare el programa solo por un momento para buscar algo con que escribir. Cuando regrese, quiero que escriba una respuesta para las siguientes preguntas. En otras palabras, si muriera hoy, ¿se encuentra en una relación salva con Dios? ¿O ha habido un tiempo en su vida en que sabía que era salvo? En otras palabras, si muriera hoy, ¿iría al cielo o al infierno? Si no sabe la respuesta, simplemente escriba "no lo sé". Si en este momento o en algún momento en el pasado fue salvo, ¿cómo llegó a ser salvo? En otras palabras, ¿qué hizo o dijo para llegar a ser salvo? Es decir, para llegar a ser un cristiano. ¿Ha sido alguna vez bautizado? Si lo ha sido, ¿se realizó su bautismo por rociamiento, derramamiento de agua o inmersión? ¿Fue bautizado cuando era un niño pequeño o un adulto? ¿De bebé o de una edad madura? ¿Fue salvo antes del bautismo o después del bautismo? ¿Cuál fue el propósito de su bautismo? Ya que ha respondido estas preguntas, comencemos nuestra búsqueda de la verdad acerca del bautismo. Mientras estudiamos la Biblia, déjeme animarle a pensar seriamente acerca de su relación con Dios, ya que si todavía no es salvo, en esta sección estaremos examinando lo que necesita hacer para llegar a ser salvo. Sin embargo, si siente que ya es salvo, déjeme animarlo a comparar sus respuestas a las 6 preguntas anteriores con la información que se proveerá en esta lección, para ver si lo que se le ha enseñado en cuanto a la salvación es consistente y está en armonía con la palabra de Dios. Recuerde, como hemos observado una y otra vez, la verdad nos hará libres. Los mandamientos y las tradiciones de los hombres no nos harán libres. Las buenas intenciones y la actitud sincera por sí mismas tampoco nos harán libres. Solamente Jesús y el poder de su palabra nos pueden salvar. Por ende, busquemos la verdad para ver lo que podemos descubrir acerca del bautismo. Al hacerlo, respondamos 4 preguntas importantes. Comencemos con la primera pregunta. ¿Bautismo es inmersión? ¿Cuál es el propósito del bautismo? ¿Quién debería ser bautizado?
¿Ha sido bautizado escrituralmente? Comencemos con la primera pregunta. Bautismo es inmersión. Esta es una palabra que se usó muy comúnmente en el tiempo del Nuevo Testamento, pero no siempre en el sentido religioso. Por ejemplo, cuando un barco se hundía, se le describía con este mismo tipo de lenguaje que se usa con referencia a lo que llamamos bautismo. Las Escrituras ciertamente hablan de más de un tipo de bautismo, tal como el bautismo de Juan, el bautismo en fuego y el bautismo del Espíritu Santo. Sin embargo, debemos enfocarnos principalmente en el tipo de bautismo que se aplica a todos nosotros. Cuando miramos las Escrituras, estas nos dicen algo de la naturaleza de ese bautismo. Esto es obviamente algo que se hace en el agua. Las referencias bíblicas de gente que desciende y sube del agua documentan eso muy bien. Por ejemplo, considere lo que pasó en el primer siglo cuando un evangelista llamado Felipe enseñó a un hombre de Etiopía sobre cómo llegar al cristianismo. Hechos 8 registra esa historia. Aprendemos que el etíope estaba en su camino de regreso de Jerusalén y dirigiéndose hacia Gaza. Estaba sentado en su carruaje leyendo el libro de Isaías del Antiguo Testamento. Fue en ese momento que Felipe entró al carruaje y le oyó leyendo Isaías 53, concerniente al siervo de Dios que sufriría a favor de los pecadores. Mientras leía acerca de la naturaleza sacrificial de este sufrimiento, el etíope dijo a Felipe: «Te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro?». Note cómo respondió Felipe. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Por medio de este pasaje, vemos claramente que Felipe enseñó al etíope acerca de Jesús. Enseñar a alguien acerca de Jesús incluye enseñarle acerca de la deidad del Señor, su amor, su poder y ciertamente su muerte, sepultura y resurrección. Ahora consideremos la respuesta inmediata a la predicación acerca de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: «Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado?». Y Felipe dijo: «Si crees